Saludos, el día de hoy veremos cómo hacer esta textura y con ella una pulsera. Para este trabajo vamos a usar un tubo de cobre de 1 centímetro de ancho y 17 centímetros y medio de largo. Lo primero que vamos a hacer es recocerlo. Ya que está recocido, lo vamos a dejar enfriar o lo podemos meter en agua. Una vez que ya se enfrió, lo vamos a martillar. De esta forma. Una vez que ya está martillado, lo podemos volver a recocer o también ya lo podemos darle la textura así como está. Nosotros lo recocimos un poquito y vamos a hacer la textura con esta forma o con esta parte de nuestro martillo. Ya en otros videos les hemos mostrado cómo hacer diferentes texturas con esta misma pieza. En esta ocasión vamos a hacer tipo X, es decir, vamos a golpear de esta forma y después de esta forma. Primero lo vamos a hacer así. Deben de ir pegaditos los golpes. Así. Vamos a hacer toda esta parte de esta forma. Así. Les mostramos en un video anterior que ya es una textura también, pero ahora le vamos a agregar el otro cruce para que sean, como les decíamos, como X, nada más que bien pegaditas. De esta forma. Así vamos a hacer toda esta parte. De esta forma. Y vamos a cortar, sea con una pinza o con esta tijera, con lo que ustedes tengan. De esta forma. Ya que cortamos, vamos con una lima a emparejar o a darle la forma. Así. En ambos lados. Ya que quedaron ambos lados de esta forma, vamos a agregarle una piedrita aquí al centro. Primero a medir nuestra piedrita. Y vamos a usar lámina también de cobre, calibre 26. Y le vamos a dar la forma. Más o menos ahí. Y vamos a cortar este exceso. De esta forma y vamos a soldar aquí. Vamos a usar un trocito de soldadura. Y encima vamos a poner la parte que vamos a soldar. Así. Y vamos a agregar el fundente. Que por lo general el fundente es bórax diluido en agua. Aunque nosotros usamos o ya hay alguno que viene preparado. Ya nada. Y vamos a aplicar el fuego. Si vemos que le falta soldadura, pues le aplicamos otra poquita. De esta forma quedaría soldada nuestra pieza. Le quitamos un poquito el exceso aquí y con una lima o en una lima vamos a pasar una parte de nuestro bisel, que es el que va a ir soldado en la pulsera. Esto lo hacemos para quitarle sea óxido, sea mugre, para que quede el cobre y de esta forma lograr o asegurar que suelde bien. Así, miren.
Si ven este lado, cómo brilla, y si ven este lado, pues tiene lo de ahorita que soldamos. Y también vean, se deforma un poco a veces con la lima. Entonces, bueno, podemos pasarle nuestra pinza. Así, darle bien la forma. Y rectificar que nuestra piedra entre bien. Vean, como en este caso no quiere entrar bien, tenemos que darle la forma. Y de esta forma, vean que quede bien. Para que cuando la pongamos ya soldada, pues no tengamos problema. Vamos a soldar esta parte con nuestra pulsera. Lo vamos a poner al centro de nuestra pulsera. Aquí le vamos a agregar fundente. De esta forma. Y también aquí en las orillas o en los extremos vamos a aplicar fundente, porque también al final vamos a soldarlo también. Y vamos a esperar a que esté a la temperatura correcta para aplicar la soldadura. Estamos usando soldadura para plata. Una vez que alcanzó la temperatura indicada, vamos a ir aplicando nuestra soldadura. Y de esta forma vamos a soldar también las puntas. Después de que la soldamos, la metimos al decapante. La vamos a sacar. Y vean, el decapante es precisamente para esto, para que quede limpiecita. La vamos a lavar con agua. En esta ocasión, como se nos terminó el gas, tuvimos que cambiar y por esto se nos pasó un poco más. Vean, quedó casi todo el cabujón, casi todo cubierto de soldadura. En este caso, cuando nos pasa así, pues lo que vamos a hacer es quitársela. De esta forma se la vamos a quitar con la lima todo alrededor, y también aquí, acá y en la otra punta. Así nos quedarían. Y así nos queda el cabujón. Ahora vamos a volver a martillar aquí y aquí para que tenga la textura. De esta forma. Y ahora vamos a lijar. Primero vamos a lijar el cabujón con una lija 280. Nos va a quedar de esta forma. Y así vamos a lijar aquí toda esta parte y también toda la parte del frente. Así nos queda con la lija 280. Y ahora vamos a pasarle una lija 320. De igual forma, primero aquí. Así lo vamos a pasar en toda la pulsera. Una vez que pasamos la lija 320, vamos a pavonar. Y como les hemos comentado, nosotros usamos un pavonador que ya viene preparado. Por lo general el pavonador lo hacen o se hace con, se le conoce como hígado de azufre. Y se diluye en agua caliente. Y allí meten sus piezas. Así vamos a untarlo en toda la pulsera. Una vez untado, vamos a aplicar un poco de calor para que se seque o se impregne el pavonador a nuestra pulsera. Una vez aplicado, lo podemos dejarse enfriarse o lo podemos lavar con agua. En esta ocasión la lavamos
o la enfriamos, perdón, con agua, vean. Una vez que le dimos ya queda negrita. Y ahorita le vamos a colocar nuestra piedra. Y también le vamos a pasar otra lija. Puede ser tal vez la 320 o tal vez la 600, que es más fina, por si tiene alguna raya. Y en este caso aquí arriba se le pasa la lija para quitar el exceso de pavonado. Y aquí por ejemplo la lija puede ser así manualmente, ya que no se ocupa tanto esfuerzo, digamos. Vean, así. De este lado ya la pasamos. Así lo vamos a pasar en toda la pulsera. Y ahora vamos a poner nuestra piedrita. Así ven, debe de quedar bien. Vamos a cerrar nuestro cabujón, o nuestro bisel, perdón. Que nos quede de esta forma. Ahora vamos a pulir. Vamos a usar nuestra pasta verde y una felpa o disco de algodón. Más o menos así es como vamos a pulirla. También aquí nuestro cabujón. Así vamos a pulir toda nuestra pulsera. Una vez pulida nos va a quedar más o menos de esta forma. Y en esta ocasión, como en unas pasadas, en videos pasados, pues les hemos dicho que como es una pulsera lisa, pues no requiere lavarse. O se podría lavar también, pero como está lisa, vean, con nuestra tela le podemos quitar el exceso de pasta aquí donde tenemos el cabujón también. Simplemente pues revisando bien que quitemos todo el exceso en los costados. Así, aquí al frente. Nos quedaría más o menos así, miren. Ahora vamos a darle la forma. Para esto nosotros tenemos este molde de madera, o le podríamos decir lastra, aunque vean, les hemos dicho también que lo hicimos de un sobrante de madera. Pero pues a nosotros nos es muy útil. Vamos a golpear un poco. Está suave porque está recocido. Cuando soldamos, principalmente cuando pavonamos no tanto porque no es mucho fuego el que se aplica. Pero cuando soldamos, pues sí se ocupa algo de fuego. Y pues también se recoce la pulsera. Golpearle es para que agarre bien la forma, pero también para que agarre resistencia. Es decir, que al golpear el metal se endurece o se dilata y agarra buena resistencia nuestra pulsera. Y nos quedaría, vean, de esta forma, con ese molde o con esa lastra que hicimos. Así nos quedaría. Y vean, era de 17 centímetros y medio, por lo martillado, tal vez creció un medio centímetro. Y así quedaría esta textura, que es lo principal de este video, mostrarles cómo hacer esta textura. Aquí adentro queda liso, nuestro cabujón también, y la pulsera toda completa con su textura. En otro video, en un video anterior, les mostramos cómo hacer esta textura, que es similar a esta, solamente que perpendicular, digamos, y allí les comentamos que
con este textura. Y en este mismo video, en el de les comentamos que con la textura de esta pulsera íbamos a hacer otra que es, en este caso, esta. Primero hicimos en diagonal y después cruzado. Ya ustedes decidirán, vean qué textura hacer. En otros videos anteriores les hemos mostrado cómo hacer otra textura con este mismo martillo, con esta misma parte. Por ejemplo, también aquí estamos haciendo otra pulsera que estamos dando los golpes más separados, como esta, pero más separados y también luce bien. Entonces, pues ya hay muchas formas de utilizar nuestro martillo. En la lista de reproducción de herramientas está cómo hacerlo, por si alguien gusta ver o darse la idea de cómo realizar su martillo. O también los venden, creo. Esperamos les sirva, lo practiquen, nos dejen en los comentarios qué les parece este tipo de textura. También qué les parece esta o esta. Y no olviden, si no se han suscrito, no olviden suscribirse, o si es primera vez que nos visitan y les agradó el contenido. También, al lado de los me gusta están los hypes. También les agradecemos si nos regalan un hype. Esto es para que nuestro contenido sea recomendado a más personas y pues así se aproveche más el contenido. Sin más, nos vemos en otro video o en otro tutorial.